aquí lo más destacado del día. Funcionarios de la Fiscalía General del Estado serían vacunados contra la COVID-19. La solicitud la presentó la titular de la entidad, Diana Salazar, al Ministerio de Salud. Según Fiscalía, al momento existen 10 muertos y 568 casos positivos en la institución. Mediante este documento que la Fiscalía General del Estado informó que solicitó a la cartera de salud que incluya a su personal en la fase 1 de vacunación contra la pandemia. Argumenta su pedido e indica textualmente que a partir de la declaratoria de estado de excepción y a lo largo de toda la emergencia sanitaria, un total de 2.076 servidores y funcionarios institucionales prestaron sus servicios en primera línea de atención ininterrumpidamente a través de las unidades de flagrancia a escala nacional, lo que ha ocasionado que 568 de ellos se hayan contagiado y 10 hayan fallecido. Además, el documento añade, por ello y en vista de que el Gobierno Nacional anunció un plan de vacunación que priorizaría a la población vulnerable, la Fiscalía General del Estado cuenta con 321 funcionarios en esa categoría y servidores públicos de primera línea. Vacunación que se realizaría en la fase en la que consta personal de Fuerzas Armadas, Salud, Educación, entre otros. Solicitud que habría sido aceptada por el Ministerio de Salud. Así lo demuestra este comunicado interno de Fiscalía. Por su parte, Daniel Simancas, investigador en epidemiología, cuestiona el pedido y afirma que se debe priorizar a quienes se encuentran en primera línea. Sí, los profesionales de la salud tienen una prioridad más alta porque trabajan directamente con las secreciones de los pacientes, en contacto con los pacientes, y la Fiscalía debería considerar que todavía no se ha inmunizado, no se ha vacunado a todo el personal de salud, que son 120,000 profesionales, se requerirían alrededor de 250, 300,000 dosis. Pues sostiene que al no tener mayor conocimiento sobre el plan de vacunación, que por cierto, del que no se conocen mayores detalles, se debería priorizar otros sectores, dice. Mayor celeridad en vacunar a personas, adultos mayores, con comorbilidades, pacientes con cáncer, pacientes o personas que viven en sectores rurales marginales que no tienen acceso a equipos de protección. De su lado, la fiscal Diana Salazar indicó que solo accederá a la vacuna una vez que la totalidad de funcionarios de la institución haya sido inoculada. Mediante este documento también se señala que el Ministerio de Salud se ha comprometido además a iniciar la vacunación del personal de la Fiscalía General de... Tanto empresariales como de salud solicitaron al Gobierno Nacional la autorización para importar vacunas contra el COVID-19. El anuncio lo hizo la alcaldesa Cintia Viteri. En el Salón de la Ciudad se hizo el anuncio por parte de las autoridades municipales. El pedido al gobierno de que la alcaldía, el gremio de empresarios, junta de beneficencia, clínicas privadas, en conjunto con el colegio de médicos, puedan importar la vacuna contra el COVID-19. Esto debido a la cifra de decesos por el coronavirus y que nuevamente está afectando al puerto principal. Creemos que la única alternativa que existe para poder frenar el número de muertes y frenar el número de casos graves en contagio es que el gobierno nacional le permita a un gobierno local traer las vacunas. La municipalidad de Guayaquil en su petitoria aseguraba que no hay una ley que impida que los gobiernos seccionales hagan negociaciones para poder adquirir la vacuna ante una crisis de salud que dentro de poco cumplirá un año. Esta vacuna puede ser adquirida en cualquier laboratorio o en cualquier farmacéutico, en cualquier hospital, es decir, que podamos traer libremente las vacunas, controlando, eso sí, el precio y la calidad de las mismas. ¿A qué se compromete la empresa privada? Algo muy sencillo, ellos le podrían poner la vacuna a sus trabajadores y el municipio como gobierno local se encargaría de los sectores más vulnerables en pobreza. Además de que hay que establecer cifras, la cantidad de las dosis que serían negociadas por parte de las autoridades seccionales y la postura que tendrían ante una negativa del gobierno. Bastaría que el gobierno central sea el que medie entre la compra de la empresa privada y la distribuidora. Claro que se puede, mientras el gobierno central esté de por medio. Aquí la facilidad, la decisión y la cobertura, el número de personas que podemos llegar, solo depende de un sí de este gobierno. Informó Julio César Saona. Las alcaldías de Quito, Lago Agrio y Cuenca son otros municipios que han pedido al gobierno central
la autorización para poder comprar vacunas contra el COVID-19. Su preocupación es que las dosis que llegan al país no son suficientes para atender la demanda nacional. Fue el alcalde de Quito, Jorge Yunda, que este 18 de febrero insistió al gobierno nacional mediante un oficio le permite en el ámbito de sus competencias al GAD apoyar para la adquisición y distribución de vacunas para los ciudadanos de la capital de la República. Lejos de esta solicitud que se comprende necesita la respuesta del Ejecutivo, es el propio burgomaestre quien mediante un tuit reiteró lo señalado el pasado miércoles. Lo haremos con o sin autorización y asumiré todas las consecuencias, pero no permitiré que se dejen la infección a mi ciudad. Nosotros vamos a seguir intentando, con o sin autorización. Tenemos 20 millones de dólares para las vacunas de Quito. Si eso me va a hacer enfrentar nuevamente medidas o la cárcel, no tengo miedo. Regresando al oficio de este jueves, se explica que la alcaldía de Quito no descarta un incremento de casos de COVID-19 en la ciudad, relacionados con la dinámica de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Al igual que Yunda, otros alcaldes también buscan comprar por su cuenta los medicamentos para inmunizar a sus poblaciones. Uno de los casos es el de Abraham Freire, alcalde del Cantón Lago Agrio. Nosotros creemos que estamos en condiciones de hacerlo, somos alrededor de unos 100.000 habitantes. Nosotros en primer momento quisiéramos al menos vacunar unas 50.000 personas, eso sí implicaría unas 50.000 vacunas. El oficio enviado por Freire con fecha 28 de enero todavía no es contestado por la Presidencia de la República ni el Ministerio de Salud. La preocupación de la autoridad local es que al ser un poblado pequeño, la vacunación de la mayoría de su gente tarde demasiado tiempo. Sí tememos, nos dejen al margen incluso de estas vacunas. En el primer paquete de vacunas que llegaron al país, extraoficialmente nosotros conocemos que llegaron básicamente 8 vacunas, alcanzarían para 4 personas, para toda la provincia de Sucumbíos. Otra de las autoridades que se encuentra a la espera para que el Ministerio de Salud autorice que puedan comprar ellos mismos las vacunas contra el COVID-19 es el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. Yo sí insisto muy claro, una vacuna más en Cuenca es una vacuna menos en Loja, una vacuna más en Ambato es una vacuna menos en Machala. No podemos estar peleándonos por la escasez y peor aún hablar de este tipo de situaciones. Aquí lo que necesitamos es sumarnos para que vengan la mayor cantidad de vacunas. Dentro del pedido al gobierno para adquirir las vacunas contra el COVID-19 de manera independiente, confirmó el alcalde de Lago Agrio, se suma el consorcio de municipios amazónicos y Galápagos, Comaga. Informó Javier Rosero. 15 provincias del país recibieron una segunda remesa de vacunas contra el COVID-19. Según el Ministerio de Salud, los 9 territorios restantes tendrán las dosis en las próximas semanas. El Hospital Docente de Calderón fue una de las primeras casas de salud en Quito, donde arribó parte del segundo cargamento de vacunas contra el COVID-19. Allí un grupo de profesionales fueron inoculados. Fabiola, enfermera del área de coronavirus, recibió la primera dosis. Aunque comentó sentir temor por algún tipo de reacción desfavorable que podría existir, decidió hacerlo para precautelar su vida, pues hasta el momento ha podido evitar contraer la enfermedad. Retirarse bien las prendas de protección, paso por paso, sin contaminarse, y usar cada rato alcohol y alcohol. Como ella, al menos una decena de profesionales de primera línea de esta casa de salud recibieron la vacuna. Algunos comentaron que la situación que se vive en los hospitales por la enfermedad es devastadora. En marzo del año pasado, nuestra epidemiología era adultos de más de 65 años. Ahora tenemos personas de 35 a 47 años en adelante, un poquito mal. La epidemiología sí está cambiando. Mientras para otros la vacuna representa lograr ver a sus familiares de quienes se han distanciado durante la pandemia por su estado de vulnerabilidad. Tengo familiares de la tercera edad que también son de riesgo. De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Salud, este 17 de febrero llegaron al país 16.380 vacunas, que fueron distribuidas en 15 provincias. Los 9 territorios restantes se beneficiarán de las siguientes remesas. Información gubernamental establece que Ecuador tiene negociadas para el año 2021 18 millones de vacunas, las cuales cubrirían al 60% de la población, informó Sofía Vintimilla. En Guayaquil, una fiesta clandestina, 380 piscinas desarmadas y 10 locales clausurados fue el resultado de los operativos realizados durante el feriado de Carnaval. Autoridades municipales informaron sobre las sanciones que se aplicarán por el uso ilegal del agua potable. Habían cerca de 100 personas y los organizadores no eran ecuatorianos. Sucedió en el centro de Guayaquil. Carnaval era más importante que la salud pública e incluso la vida. Una que ocasionaron ciudadanos venezolanos
en un número que sobrepasa las 200 personas. También desarmaron 380 piscinas y clausuraron 10 locales comerciales. Más bien encontramos rechazo, insultos, agresiones, vehículos averiados de la Municipalidad de Guayaquil, y van a ser sancionados estos pocos ciudadanos. Al menos 10 domicilios notificados por las piscinas, pero el uso ilegal de agua potable también encendió el foco. Cerca de 300 millones de litros de agua desperdiciados en la ciudad de Guayaquil, lo que genera no solamente una pérdida económica, sino también un perjuicio a muchos ciudadanos que se quedaron sin agua por el exceso de consumo en las partes bajas. La multa impuesta a los locales comerciales que hayan incumplido la ordenanza municipal puede llegar hasta los $1.800. En el caso de Interagua, se calcula ese valor en función de la afectación a la infraestructura e incluso el volumen de agua consumido de manera ilegal. Porque si hay un daño en medidor, tiene un costo, obviamente que tiene que ser recuperado por quien causó el daño. Lo mismo si hay un daño en guía. Otros espacios que fueron el epicentro del desorden, apostilló el abogado Narváez, estuvieron a cargo de la Policía Nacional y en el COE solo esperan el informe. Informó Jorge Escobar. El Hospital IES Quito Sur presenta un incremento progresivo de atenciones en estos días por casos de COVID-19. Según las autoridades de la Casa de Salud, la demanda sería por eventos masivos. 49 personas están a la espera de una cama en cuidados intensivos. En las carpas de triaje del Hospital IES Quito Sur no hay descanso. Diariamente llegan personas con síntomas respiratorios asociados al COVID-19. Buscan realizarse una prueba PCR para confirmar o descartar un contagio. Mi mamá dio positiva a coronavirus, entonces me mandaron a hacer la prueba. Más que me mandaron del trabajo al IES, que me haga la prueba, ya ver qué pasa. La dinámica de la enfermedad ha ido variando. En nuestro recorrido constatamos la presencia de más jóvenes que se acercan a las unidades de triaje. Estuve en exposición con una persona que ahorita está internada y estuve con mucha fiebre, malestar de la garganta, picazón, toda la congestión nasal. En estos últimos días, esta Casa de Salud presenta un incremento progresivo de atenciones por la enfermedad. Según el gerente del hospital, Álvaro Gaibor, se preparan para un repunte de casos por dos factores. Y lamentablemente, tras este proceso electoral y este feriado que acabamos de salir, esperamos un repunte de casos de pacientes que requieran una mayor estancia hospitalaria. Actualmente el hospital se encuentra en un 98% de su capacidad. Los pacientes adultos hospitalizados por COVID son 232 y 49 personas están en la lista de espera para una cama en cuidados intensivos. Nuestro llamado a la ciudadanía es a cuidarse y a cuidar de los suyos, cumplir con las normas de bioseguridad. También en las últimas semanas han ingresado a emergencias del hospital más niños y adolescentes, con cuadros respiratorios y síntomas relacionados con el virus. Francisco Mora, coordinador de vigilancia epidemiológica, menciona que diariamente reciben a unos 60 menores. De estos pacientes pediátricos con sintomatología respiratoria, el 80% de estos que tienen COVID salen hacia las casas, puesto que la sintomatología, como siempre se ha dicho, es menor a la de los adultos. En estos últimos 10 días en el país son 11.253 los contagios nuevos por coronavirus. Informó Priscila Cadena. Desde el COE Nacional se pide a los diferentes municipios del país que evalúen las restricciones en los espacios públicos tras las aglomeraciones generadas en el feriado y en la jornada electoral. Aseguran que si las olas del feriado y elecciones se juntan, las consecuencias serían fatales. Playas abarrotadas, fiestas clandestinas, festejos y hasta un concurrido concierto sin ningún tipo de medidas de bioseguridad fue lo que dejó el feriado de carnaval en el país. Indisciplina que obviamente tendrá consecuencias, señala el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, para quien la preocupación crece, pues ya veníamos de otro evento que también generó aglomeraciones, como las elecciones del pasado 7 de febrero. Y lo que nos dicen los expertos es que ojalá las dos olas no se junten, porque ahí sí los resultados serían mucho más catastróficos. Consecuencias que se podrán conocer en un par de semanas. Mientras tanto, queda la interrogante de algunos. ¿Se pudo haber hecho algo para evitar tal indisciplina? Muchos sectores que nos pidieron que suspendamos el feriado. No lo podemos hacer,
porque el COE nacional no puede irse contra una ley que esté en firme, aprobada por la Asamblea, que es la ley de feriados. Mucha gente nos decía por qué no suspendieron las elecciones, porque la Constitución y el Código de la Democracia nos exigen apoyar este proceso. En este marco, Zapata asegura que como COE nacional han tomado las medidas que han podido y las cuales se las ha permitido su competencia. Suspender los planes pilotos del sistema educativo en todos los niveles. Suspender el teletrabajo y pasarlo hasta un nuevo análisis el 28 de febrero. Mantener suspendidos los eventos públicos masivos, porque eso requieren autorización de las intendencias. De allí para adelante indica que le correspondía actuar a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. La regulación de los espacios públicos, ahí están las playas. Los horarios y los aforos de tanto espacios públicos como sistema comercial, competencia de los GATS. El consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público es competencia de los GATS. El exhorto para la toma de medidas fue dado. Lamentablemente poco o nada se hizo por autoridades locales. En vez de desmotivar para que tengamos flujos pequeños, pues motivaron a que estos eventos se den. Sin embargo, resalta que hubo también quienes sí las acogieron y ahí los resultados. Como por ejemplo Ambato, Guaranda, Chimborazo, han tomado decisiones adecuadas, Cuenca, que han permitido inclusive en los balances no tener situaciones negativas. Cada uno de los COEs cantonales deberán realizar un balance del feriado y tomar los correctivos para el feriado de Semana Santa. En Quito informó Adriana Rojas. La vacunación en el mundo genera polémica. Esto luego de que Rusia admitió que no tiene la capacidad suficiente para satisfacer la demanda mundial de su vacuna Sputnik V. Mientras que la ONU afirma que más de 130 países no han recibido ni una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19. En el mundo hay polémica. Esto luego de que las autoridades rusas afirmaron que su país no tiene la capacidad suficiente para satisfacer la demanda internacional de su vacuna Sputnik V. El portavoz de gobierno aseguró que la solicitud internacional de dosis rusas es extremadamente alta, pero que sin embargo la campaña de vacunación es su prioridad. Por eso han movilizado todas las capacidades de producción que trabajan sin descanso. Se sabe que Rusia ha firmado contratos con más de 15 farmacéuticas de 10 países, que se espera puedan producir alrededor de 1.400 millones de dosis, que servirán para inmunizar a 700 millones de personas. Por su parte, las farmacéuticas Pfizer y Moderna informaron que sus vacunas fueron menos efectivas en pacientes detectados con la variante sudafricana. Ante el estudio, la farmacéutica estadounidense Pfizer afirmó que está haciendo un trabajo de laboratorio similar para comprender si su vacuna es efectiva contra otra variante encontrada por primera vez en Brasil, nación que roza los 10 millones de casos confirmados. En ese país falleció el indio guerrero Amon Arugá, el último hombre sobreviviente al exterminado pueblo indígena brasileño Juma. Murió a sus 86 años y a causa de COVID-19. Hasta hace 50 años el pueblo de los Juma tenía 15.000 miembros, pero una serie de matanzas y enfermedades letales redujeron drásticamente a la población a tan solo 4 en este año. En Colombia, en cambio, la policía logró decomisar 70 vacunas chinas contra el COVID-19, que una mujer pretendió ingresar al país de forma ilegal y de un vuelo procedente de Emiratos Árabes Unidos. Hecho que ocurre horas después en que la vecina nación inició su campaña masiva de inmunización. Todo esto se da cuando la ONU dice que más de 130 países todavía no han recibido ni una sola dosis de vacunas contra el COVID-19. La Organización de Naciones Unidas denuncia que esto se debe a que 10 países desarrollados han acaparado el 75% de vacunas ya administradas a nivel mundial. Por eso esperan la próxima distribución sea igualitaria, pues el mundo para hoy supera los 110 millones de casos y los 2 millones de fallecidos. Informó Ismenia Solórzano. El presidente de la Corte de Justicia de Pichincha ratificó que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, debe usar grillete electrónico. Ante esto, la defensa del burgomaestre solicita que se señale día y hora para que pueda asistir al servicio de atención a personas privadas de la libertad a colocarse el dispositivo. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, sí usará grillete electrónico por el caso de presunto peculado en la compra de las 100.000 pruebas COVID. El presidente de la Corte de Justicia de Pichincha envió un documento al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, en el cual se ratifica esta medida cautelar. Así lo confirmó Edmundo Moncayo. De manera expresa, el señor fiscal provincial
nos ha traído el documento en el que se notifica la colocación del dispositivo electrónico a 4 personas que se encuentran en dicha resolución. Mientras que la defensa del alcalde, mediante un comunicado, solicita que se señale día y hora para que pueda asistir al SNAI y ponerse el dispositivo. El documento firmado por Juan Pablo Albán hace referencia a que en la audiencia de vinculación se dispuso esa medida cautelar sin explicarlo en el anuncio oral. Esto sería lo que habría generado confusión. Días antes, el alcalde se pronunció sobre el tema. Por salvar decenas de miles de vidas en la ciudad, tengo que ponerme grillete o enfrentar la cárcel. No me da miedo. Mi vocación de médico será siempre defender la vida. También se notificó al servicio de atención a personas privadas de la libertad con las medidas de grillete y prisión preventiva, dictadas para otros procesados quienes tendrán 24 horas para presentarse. El alcalde ratificó que seguirá en funciones y es la segunda autoridad pública dentro de la provincia que usará grillete. Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, usó el dispositivo por supuesta rebelión en octubre. Informó Priscila Cadena. Los recursos electorales presentados por el candidato presidencial Yacu Pérez estarían mal canalizados, de acuerdo a los constitucionalistas Ismael Quintana y Santiago Galán, quienes exhortan se espere la proclamación oficial de los resultados para pasar a la fase de impugnación en el Consejo Nacional Electoral o vía recurso en el Tribunal Contencioso. El acuerdo de los presidenciables Guillermo Lasso y Yacu Pérez, que ha generado un embrollo jurídico, es porque desde un inicio estuvo mal concebido, advierte el constitucionalista Ismael Quintana. Lo que pasa es que ese acuerdo jamás tuvo un fundamento jurídico, eso hay que tener claro. Es decir, si el Consejo Nacional Electoral se decantaba por apoyar un acuerdo respecto de un recuento de votos en las formas en que proponía al menos el candidato Pérez Guartambel, ese era un acuerdo que implicaba sacrificar la aplicación irrestricta de la Ley Orgánica Electoral. Al parecer, el Consejo Nacional Electoral CNE se esmeró en buscar una salida a la supuesta inconsistencia en las actas, omitiendo causales que establece la ley para demandar una verificación de las urnas o recuento de los votos. Quintana confirma que esto se puede dar cuando existe inconsistencia numérica en las actas por la falta de firma del presidente o secretario de la Junta Receptora del voto y por inconsistencia en el acta que se le entregó a la organización política y la computada por el Consejo Electoral. Además, ¿ante quién? No ante el Consejo Nacional Electoral, sino ante la Junta Provincial Electoral en el momento oportuno, es decir, cuando la Junta Provincial se instala en audiencia pública e inicia el escrutinio que recibe de manos de la Junta Receptora del voto respectiva. Eso no ocurrió. En este punto, la salida que da al máximo organismo electoral es la proclamación oficial de los resultados. Se abre la etapa de impugnaciones en el propio Consejo Electoral, es decir, en vía administrativa. Los sujetos políticos que se estimen perjudicados pueden interponer recursos administrativos o también ir ante el Tribunal Contencioso Electoral vía recurso subjetivo contencioso electoral. El constitucionalista Santiago Galán tiene la misma lectura, recordando que no se puede pasar por alto la proclamación oficial de los resultados. Entonces la gente debe entender que no es que se ha negado ningún tipo de reclamación, ni que tampoco se está sacramentando, y menos legalmente, la posibilidad o no de la existencia de un fraude. Tienen que entender que se reunieron 2 candidatos, pues llegaron a un aparente acuerdo. Pero un aparente acuerdo que tiene que pasar pues, por los filtros de legalidad y legitimidad. Galán pide precaución al organismo electoral para no darle fuerza al fantasma del fraude. Que venga el Consejo Nacional Electoral y diga, sí, mejor abramos nomás, hace que la gente presuma de que en realidad hay gato encerrado. Informó Héctor Romero. Más adelante... Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. Una mujer de 43 años murió a manos de su expareja en el cantón Marcelino Maridueña, en la provincia del Guayas. Al parecer, al calor de una discusión, el agresor utilizó un cuchillo y acabó con la vida de su ex conviviente. Con una puñalada directamente al cuello. Así terminó la vida de esta mujer que se encontraba de regreso a casa luego de visitar a un familiar. En el trayecto, la expareja de la fémina apareció, de ahí que se produjo el violento hecho de sangre.
Esto ocurrió en el cantón Marcelino Maridueña, en la provincia del Guayas. Tenemos al momento un femicidio. No, parece que la expareja de la señora es conviviente, ya no ha querido saber nada de la señora de él, ella parece que ha tenido ya otra relación. Y el rato que él viene a hablar con ella sobre un tema pasado, el señor reacciona de una forma violenta y procede a cometer este femicidio en contra de la señora. Pero por si fuera poco, el agresor intentó quitarse la vida con la misma arma blanca que utilizó para asesinar a su exconviviente. Y que fue trasladado hasta una casa de salud en donde tiene heridas graves. Él también se quiere suicidar, se realiza un autosuicidio, se encuentra ahorita en el hospital de aquí con pronóstico reservado. Según lo que dijo el testigo, era como que estaban discutiendo nada más y después repentinamente el señor sacó el arma de cortopunzante. Según información por parte de la familia, la fémina deja a 3 hijos en la orfandad. También porque yo estaba en mi casa y me llegó la noticia, lo que hice fue correr al lugar de los hechos para encontrarme con lo que usted acaba de ver. Me tomé por sorpresa porque no es algo que no se esperaba ni ninguno de mi familia. ¿Cuál era el nombre de su hermana? Patricia Alexandra Zúñiga Mesa. ¿Cuántos años? 43 años. Informó Julio César Saona. En el sector de La Pulida, norte de Quito, una riña entre amigos y conocidos dejó una persona fallecida. La policía intervino en un lote privado que estaba en poder de personas indigentes. En ocasiones lo que empieza como una reunión de camaradería donde no puede faltar el licor no siempre termina de la mejor manera, más cuando la calle es el escenario escogido. En medio de los festejos aparecen los resentimientos, rencillas pendientes que al calor de los tragos se complican. Eso sería lo que pasó en el sector de La Pulida, donde un hombre de más o menos 35 años de edad perdió la vida en medio de una riña. El licor sigue causando mucho daño, el licor artesanal, la irresponsabilidad mismo de la gente que vende en ese sector. El agresor lo habría cortado varias veces con un arma blanca, las lesiones fueron mortales, el cuerpo quedó tendido entre la maleza y basura en un terreno que era ocupado por personas indigentes, no solo para descansar, sino para otras actividades generadoras de inseguridad. Donde no podían estar gente en el lugar. Lamentablemente gente indigente se posesiona de ese lugar, en el cual arman una especie de bohíos para poder pernoctar. Elementos de la policía realizaron una intervención urgente en el espacio privado e invadido, así como en sus alrededores. Encontraron colchones, cobijas y una variedad de artículos usados que fueron quemados y destruidos. Se los sacaba y nuevamente volvían la gente indigente. La venta de licor artesanal, o mejor conocido como huanchaca, es el común denominador. A pesar de los operativos de control, los consumidores saben dónde lo ofertan de manera clandestina y la comercialización es un secreto a voces. El supuesto responsable del asesinato está identificado, los amigos de copas lo delataron, la policía lo busca. Tenemos indicios de quién pudo haber sido el causante. Una vez más, el licor y el uso de arma blanca son factores que aparecen en las muertes callejeras. En Quito informó Iván Casamen. Un choque múltiple se registró en la vía Quirindé Esmeraldas. Videos captaron como un vehículo pierde pista y se impacta de frente con 2 camiones y un bus. Hay un fallecido. Los videos se viralizaron a través de las redes sociales vía Quirindé Esmeraldas. Y fíjese muy bien en lo que ocurre. Un camión transita hasta que aparece una camioneta y se impacta de frente. El golpe es tan brutal que el liviano vehículo gira y queda destrozado a un costado de la calzada. ¿Lo vio? Hay gente dentro del carro. Miremos de nuevo. El choque dura escasos segundos donde, si usted presta atención, se ve como el carro pequeño invade vía, provocando el impacto. ¿Pero qué pasó antes? Desde otra cámara de seguridad se ve esto. La camioneta primero choca con este camión, roza un bus para estrellarse finalmente con el vehículo pesado. Producto de este siniestro, se registra un fallecido. Resulta una persona fallecida, el conductor de la camioneta, y resulta herido 3 personas, el acompañante de la camioneta, el conductor del camión con el que primero se estrella, igualmente fue llevado al hospital Bufón y la del cantón Quirindé. Igualmente resulta otra persona herida, justamente el conductor del otro camión de marca Hino.
Los conductores de los otros 3 carros se encuentran detenidos, al igual que los vehículos, hasta que avancen las investigaciones. Se trata de un choque múltiple donde las causas aún se están investigando, pero no se descarta que quizá la lluvia haya sido un factor determinante. Se observa el video donde la camioneta, posiblemente en exceso de velocidad, por la lluvia que estaba en ese momento, la lluvia estaba bastante intensa. No se sabe si el conductor tal vez se durmió o tal vez tuvo efectos de alcohol, no se sabe las causas. Igualmente en los protocolos de autopsia, en las pericias que se realizan los vehículos, a determinar las causas del accidente. Y es que la impactante colisión dura escasos segundos, instante donde las víctimas fueron ayudadas por los vecinos de la zona en medio de la desesperación por la tragedia. Informó Marilyn Jaramillo. En un vehículo de placas ecuatorianas, la Policía Judicial logró la incautación de media tonelada de cocaína que tenía como destino mercados internacionales. Existen 4 detenidos. Una llamada anónima alertó a la Policía Judicial en el Cantón Espejo, ubicado a 1 hora de Tulcán. Aquí se logró la incautación de más de media tonelada de cocaína que se encontraba en una camioneta de placas ecuatorianas, la que transportaba heno. La avería en una de las llantas detuvo la marcha del vehículo que habría cargado el alcaloide en una de estas zonas fronterizas. Una vez que ya se hizo la contabilización total de los bloques y la prueba de campo, se tiene 699 kilos de cocaína. De igual forma, existen 4 detenidos. El logotipo que mantiene cada uno de los paquetes podría determinar que esta sustancia iba a ser trasladada a mercados internacionales a través de alguno de los puertos marítimos. Este sistema gancho ciego de tratar de sacar el alcaloide fuera del país. De acuerdo a las investigaciones por parte de los agentes judiciales, la droga mantiene un precio en el mercado ecuatoriano, mientras que si sobrepasa fronteras, el costo se triplica. En el mercado nacional tiene un valor de $2 millones y en el mercado internacional europeo asciende hasta $30 millones. El lugar donde fue incautada la droga es una zona ganadera, por eso utilizaron esta modalidad. Uno de los detenidos tiene antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Aprovechando esta fachada y utilizando vías de tercer orden, trataban de evadir los controles policiales. Los agentes ya consideran a los 4 detenidos parte de una organización narcodelictiva. La cocaína de alta pureza les habría dejado réditos impresionantes si lograban comercializarla. Además, tenían equipos de alta gama tecnológica para las comunicaciones. Personal de antinarcóticos tendrán que realizar la explotación de celulares y radiocomunicaciones que se les encontró a esta organización delictiva, y a través de eso se logrará determinar a qué organización delictiva internacional podría ser. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Un joven de 24 años de edad que sufre de discapacidad visual pide ayuda. Es abogado de profesión, físico-culturista, músico. Además, obtuvo el mejor promedio de su carrera universitaria. Pese de haber tocado puertas, aún no logra conseguir un empleo, por lo que se encuentra desesperado. Subimos al último piso de esta casa ubicada al norte de Quito. Oímos música. Andy toca la guitarra y canta. Desarrolló esta habilidad cuando solo era un niño y se ha convertido en uno de sus pasatiempos preferidos. Revisamos este otro video. Su voz se nos torna inconfundible. Para envolverte en besos quisiera ser el viento. Aprovecha para enseñarnos esta medalla. Fue campeón de físico-culturismo. En esta esquina adorna una fotografía con su novia en medio de sus reconocimientos. Andy ha sido atleta, jugador de fútbol, ha impulsado campañas de inclusión y también ha sido orador. Y aunque pareciese que estos logros los tiene una persona como todas, Andy es de aquellas excepcionales. Es abogado graduado en la Universidad Central, con la diferencia que él tiene discapacidad visual total. El parte médico, podríamos decirlo, que señala que no desarrollaron bien mis nervios ópticos cuando estaba en el vientre materno. Andy no sabe qué es ver el mundo físico. Y hoy, pese a los esfuerzos, dice, le es tan duro enfrentarse a la vida. Estoy a expensas de qué es lo que me pueda pasar, al menos en este momento, por la situación económica. Afirma que ha aplicado en muchas partes para conseguir un trabajo, pero todo ha resultado inútil. Trabajos, por ejemplo, de secretaría, trabajos de recepción, pero en ninguno de estos yo califico, y evidentemente que es por cuestiones de mi discapacidad. ¿Pero cómo hizo para ingresar a la universidad?
Como todos, tuvo que rendir la prueba obteniendo uno de los promedios más altos. Obtuve la nota más alta de las personas con discapacidad, que fue 942 sobre 1000. Aprovecha entonces para mostrarnos su acta de grado. Promedio de récord académico 1943, promedio de trabajo de titulación 20, promedio final de graduación 1965. Todo esto le da un equivalente a excelente. Y es que por su discapacidad tuvo que afrontar las adversidades, cuenta. Yo me aprendía absolutamente todo el texto que tenía que decirlo porque no podía leer las diapositivas y así tenía las mejores calificaciones. Andy contaba con una beca y con ese dinero cubría sus gastos de manutención, pero desde el 2019 no recibe dichos montos económicos. Él necesita ayuda, busca un trabajo. Si usted le puede dar una mano, se puede comunicar al 095 89 67 49 3. Seguro este joven le estará eternamente agradecido. Informó Marilyn Jaramillo.